Buenos días, estudiantes del curso básico de computación. Un gusto saludarles a través de este medio, utilizando el internet y las plataformas para poder continuar con nuestra formación. Vamos a continuar el día de hoy con el tema respectivo al sábado pasado, el cual lamentablemente por motivos de salud no pude asistir. Sin embargo, pues repito, vamos a utilizar estas tecnologías para poder llegar hasta sus hogares. Vamos a continuar conociendo el entorno de Windows, todas las opciones, algunas configuraciones que tenemos, recordando los elementos que ya hemos visto, que conocimos en la última clase, elementos como el fondo de pantalla, por ejemplo, que es la imagen que tenemos nosotros en la parte que prácticamente nos abarca toda la pantalla, ¿no? Esta parte de acá es el fondo de pantalla, ese fondo de pantalla el cual nosotros podemos cambiar. También conocimos elementos como los accesos directos, ya que tenemos nosotros en el escritorio. Vimos cómo poder identificar, por ejemplo, qué es un acceso directo, cómo identificar si es un archivo. Aprendimos a ver también esa parte, ¿verdad? Si tiene esta flechita es un acceso directo. De lo contrario, vean, estos documentos en la parte de abajo no la tienen. Eso quiere decir que ese es el archivo como tal. Si yo borro un archivo directo no pasa nada, puedo volver a crearlo, pero si borro un archivo, ahí en ese momento sí puedo perder la información que este contenga. De hecho, el archivo lo puedo también perder. Conocimos también las partes de la barra de tareas, que es toda la barra que tenemos en la parte de abajo. Esta barra de tareas, vimos que como parte de ella está el botón de inicio, está la barra de búsqueda, tenemos la barra de tareas como tal, en la cual hoy les voy a enseñar cómo poder anclar o desanclar los archivos, o más bien los accesos, porque también podemos tener accesos directos en la barra de tareas, tal cual como pueden ver ustedes en este momento. Tenemos también una parte que nos indica la temperatura actual, cómo está el clima. Tenemos los botones de notificación, en el cual podemos ver si estamos conectados a internet. Tenemos también el audio, tenemos otras opciones, y por último tenemos la fecha y la hora. Todo esto conforma parte de la barra de tareas de Windows, una barra de tareas que prácticamente, como su nombre lo indica, nos sirve o la vamos a utilizar para diferentes tareas. Hay un elemento también que se encuentra en esta parte de acá, que es la barra de notificaciones. Cuando nos llega a nosotros alguna notificación, nosotros hacemos clic en esta barra y aquí nos van a aparecer las notificaciones. Vean, aquí ya tenemos algunos mensajes, por ejemplo del antivirus, puede ser de correo nuevo, pero también en esta parte, como pueden observar, podemos activar algunas otras opciones o desactivarlas. Todo esto lo vamos a ir viendo despacio, lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir practicando, a manera de que nosotros vayamos cada vez dominando el sistema operativo. Bien, en la clase de hoy vamos también a aprender qué es el menú contextual, algunas configuraciones que tenemos. Ya sabemos que el mouse pues tiene dos clics, el clic izquierdo, el clic derecho, y cada uno con funciones diferentes. Cuando hablamos de clic izquierdo, podemos hablar de un clic, el cual, observen, me deja seleccionado el elemento al que le hago un clic. Cuando hablamos de dos clics o un doble clic, cuando yo ejecuto, pues este elemento abrirá o ejecutará la aplicación a la cual yo le haya realizado doble clic. Si estamos hablando de una carpeta, si yo realizo un doble clic, lógicamente me abrirá la carpeta. Bien, pero también tenemos el clic derecho. Cuando nosotros utilizamos el clic derecho, se abre un menú emergente, un menú contextual, el cual me brinda diferentes opciones. Ahorita, por ejemplo, ustedes pueden observar que me aparecen opciones como ver, ordenar, actualizar, pegar acceso directo, deshacer, nuevo, etc. Yo hice clic derecho en el escritorio de la computadora.
Si yo realizo este clic derecho sobre un icono, vean que el menú contextual cambia, así como también cambian las opciones. Si yo lo hago sobre una carpeta, aparecerá también un menú completamente diferente. Si yo lo hago sobre un archivo, vean, cambian los menús contextuales. ¿Por qué es esto? Porque depende del elemento que nosotros en el cual nosotros realicemos el clic derecho, estas serán las opciones que se nos van a desplegar. Vamos a iniciar con el elemento de este menú emergente. El que tenemos es sobre el escritorio. Cuando nosotros hacemos clic sobre cualquier parte del escritorio, clic derecho, vean que es el mismo panel el que nos aparece. La primera opción, la opción ver, nos permite a nosotros primero modificar el tamaño de los iconos. Yo puedo desde tener iconos pequeños, medianos o grandes. Esto va a depender mucho de la necesidad de la persona, de sus gustos también. Hay personas que les gustan tener los iconos en grande, y también va a depender de la cantidad de iconos que tengamos nosotros en la computadora, porque si tenemos muchos iconos y los ponemos grandes, en algún momento pues no podremos visualizarlos. Cuando de forma predeterminada siempre vienen los iconos en tamaño mediano, ya nosotros elegimos si lo hacemos pequeño o lo hacemos grandes, pero de manera predeterminada viene en mediano. Esto va a ser algo que vamos a practicar ya el próximo sábado, el cambiar de tamaño los iconos que tengamos en nuestra computadora. Cuando nos referimos a iconos, hablamos de todos los elementos que están en el escritorio. Vean que si yo cambio el tamaño, cambian todos, no solo los accesos directos, sino también los documentos, también las carpetas, puesto que ellos se denominan todos como iconos. Bien, vamos a dejarlo en mediano. Vamos a ver también que en la parte de abajo tenemos la opción organizar iconos automáticamente y alinear a la cuadrícula. Cuando decimos organizar iconos automáticamente, nosotros, vean, no podemos movilizar los iconos, todos se quedan siempre en la misma área. Yo puedo intentar mover este icono y este se queda siempre en su lugar. Ahora vamos a desactivar esta opción, la de organizar iconos automáticamente, y vean que ahora yo puedo movilizar los iconos donde yo quiero colocarlos. Esta función o esta opción pues también es de mucha utilidad cuando nosotros tenemos diferentes tipos de iconos o diferentes tipos de accesos, o tenemos, por ejemplo, queremos tener en un espacio supongamos que queremos dividir nuestro escritorio. Yo quiero poner en esta parte, por ejemplo, yo quisiera poner todos los iconos de oficina, en esta parte de aquí yo quiero poner todos mis iconos de entretenimiento, en todos los iconos importantes, no sé. Cuando nosotros queramos modificar nuestros iconos, cambiarlos de lugar, colocarlos de diferente forma, vamos a deshabilitar esa opción. Si nosotros venimos y volvemos a activar, organizar iconos automáticamente, vean lo que pasa. Estos iconos regresan a su lugar y a partir de este momento no podemos moverlos. Luego tenemos la opción de alinear iconos a la cuadrícula, que es esto. Cuando alineamos los iconos a la cuadrícula, vamos a desactivar esta opción para poder moverlos. Los iconos se van a colocar justamente como que estuviera una cuadrícula. Imaginémonos una hoja de cuadros, ¿no? Pues los iconos yo los voy a movilizar, pero siempre van a colocarse en una forma de cuadrícula, valga la redundancia. Vean, no los puedo mover de otra forma, siempre van a tener este aspecto ordenado, si lo queremos ver de esa manera. Si yo desactivo la opción de alinear iconos, vean que yo ahora puedo colocarlos donde yo quiera, ¿sí? Muy importante conocerlo y saberlo, porque de esa manera nosotros podemos tener un mejor orden. Ahora, ¿qué pasa si activo otra vez la opción alinear iconos a la cuadrícula? Se vuelven a colocar en ese orden, ese orden, o más bien se ordenan ya los iconos. Si vuelvo a activar organizar iconos automáticamente, pues ellos regresan a su lugar, a su espacio. Bien, perdonarán ahí un poco el bullicio, pero estamos a orilla de calle y definitivamente no podemos hacer nada en contra de.
de estos sonidos. Continuando con esto, la última opción que tenemos en el apartado de ver es mostrar iconos del escritorio. Vean que esta está activada. Si yo la desactivo, los iconos automáticamente desaparecen y me queda un escritorio completamente limpio, sin ningún acceso, sin ningún icono. No han desaparecido los elementos porque estos simplemente se ocultan. Si yo voy a la carpeta de escritorio, vemos que ahí están todos mis elementos, no se eliminan, simplemente no se muestran o se ocultan. Si yo habilito nuevamente la opción, vean, ahora aparece. Entonces, ojo, son cosas que a veces nos puede suceder, que alguien oculte los iconos y nosotros pensemos nos borraron la información. No, realmente no borraron la información. Esta se ocultó porque por muchas razones podemos nosotros dejar de utilizar los iconos en el escritorio. Puede ser por una necesidad tenemos demasiados y no tenemos limpia la pantalla, o por pura estética, no sé, habrá muchas razones por las cuales nosotros en algún momento necesitemos ocultar o mostrar estos elementos. Ahora ya sabemos en dónde, ¿verdad? Mostrar iconos del escritorio. Si deshabilitamos la opción, desaparecen. Si habilitamos la opción, ya se muestran como tal. Bien. Segundo apartado, ordenar por. Como su nombre lo indica, nos ayudará a ordenar esos iconos. Para que veamos de mejor manera, los vamos a hacer grandes. Y ahora vemos que podemos ordenarlos por nombre, y eso hará que se ordenen alfabéticamente. Por ejemplo, en este caso Word, que es con W, es el último que se colocó. Y acá, este icono con Genymotion, que es con G, es el primero. ¿Por qué? Porque está ordenado alfabéticamente. Podemos ordenarlo por tamaño, y nos va a ordenar del más grande, o sea, del documento con mayor peso, con mayor dimensión, hasta el menor. Por eso ahora vemos que el icono es el que aparece. Lógicamente los iconos o accesos directos no tienen o no ocupan mucho espacio, por eso lo vemos ahora de último. También los podemos ordenar por tipo de elemento, y vean que ahora, por ejemplo, las carpetas están juntas, todos los que son accesos directos están juntos, todos los PDF están juntos, y por último queda este documento de Word. Todo se ha ordenado por el tipo. Y por último tenemos fecha de modificación, que lo que hará es ordenarnos en primer lugar el último elemento o el más reciente que se ha creado hasta el último elemento, ¿verdad? En orden de, o más bien por fecha de modificación, como lo estamos viendo. Por lo regular siempre aparecen ordenados por nombre o aparecen ordenados por tipo. Ya eso nosotros lo vamos a definir, como queramos organizar nuestros iconos, como queramos tenerlos, y todo va a depender de la cantidad de iconos que tengamos nosotros en nuestro escritorio. Tenemos la opción de actualizar, que actualizar, si ven ustedes, solo hace un pequeño flash, ¿sí? Cada vez que yo apacho, hago clic en actualizar, hay como un flash en la pantalla. Y esto lo que significa es que hace como un refresh, una actualización, como su nombre lo dice. Si algún elemento, supongamos, va a depender mucho también de la memoria, de la computadora y de las capacidades, pero de repente yo guardé un archivo en el escritorio y vengo al escritorio, ¿sí? Y lo busco y no está. Puede ser que la computadora todavía no haya terminado el proceso, o que en pantalla no se muestre el cambio. Entonces yo vengo y hago actualizar, y de repente ahí ya aparece el archivo. ¿Por qué? Porque estoy actualizando el escritorio, estoy actualizando para que los elementos recientes o algún elemento que no se esté mostrando se pueda mostrar. Para eso sirve actualizar. Vemos que también tenemos las opciones de portapapeles, que es pegar acceso directo, y en este caso deshacer, mover. Como estamos realizando acciones donde nosotros podamos mover algún elemento, también nos permite deshacer esa acción, deshacer el movimiento. En mi caso hay algunos archivos que yo coloqué en una carpeta,
hice un movimiento y eso es lo que me está detectando acá. Si yo presiono esta opción, esos archivos ahora, vean, va a aparecer o aparecieron en el escritorio. ¿Por qué? Porque acá me da la opción de deshacer ese movimiento. Como pueden ver, en este momento también puedo rehacer el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, si yo selecciono esta opción, me aparecerá, o más bien desaparecerán esos archivos. Como por arte de magia, no. Estos se van a ir a una carpeta, que es el movimiento que yo estaba realizando anteriormente. Si yo selecciono, ahora desaparece. ¿Sí? Como les digo, pareciera acto de magia, no. Esos están adentro de una carpeta. Si vuelvo a hacer clic derecho, vean que ahora dice deshacer, y así pudiera estar entre deshacer y rehacer. Miren, deshacer, rehacer. Esto, sobre todo Control Z, es una opción que vamos a aprender a utilizar nosotros mucho, porque por error o voluntariamente, o como, no sé, a veces estamos tan atareados que no nos damos cuenta que quitamos elementos o quitamos algún archivo y no lo podemos encontrar en ese instante. Pues con un Control Z podemos hacer que ese archivo regrese hacia mi espacio donde estaba ubicado. Muy importante el uso de Control Z. Y Control Z no se utiliza solo en el explorador o en el escritorio, también se utiliza en muchos programas, sobre todo de Office, en Word, en PowerPoint, en Excel. Tenemos Control Z en muchos otros programas. Control Z es una opción muy importante porque esta regresa a un estado anterior. A veces creyéramos o nos dijeran que Control Z borra un error o elimina algo. No, Control Z regresa a un estado anterior. Entonces, si yo tenía un archivo, por error lo quité de un lugar y presiono Control Z, ese archivo va a aparecer nuevamente. Veamos este ejemplo. Supongamos que yo no me di cuenta que por error acabo de mover un documento y ahora lo estoy buscando. Yo me recordaba que aquí estaba un Word y ahí había un archivo de Word. ¿Dónde está? Yo no sé. Algunos de ustedes podrían decirme dónde. No lo sé. No sé si se dieron cuenta. Pero si yo presiono Control Z, vean que apareció ahora. Esa acción de Control Z está tipificada aquí. Miren. Control Z, aquí me dice deshacer mover, o sea, deshacer ese movimiento que se acaba de hacer. Yo presiono esta opción y el archivo vuelve a regresar a su estado. Esto, por eso les indico, es regresar a un estado anterior. Control Z y vuelve a estar el documento ahí. No es que recupere el archivo, o por ejemplo, si yo lo elimino como tal el archivo, no lo voy a poder recuperar con Control Z a menos de que esté en la papelera de reciclaje. Pero si yo elimino voluntariamente un archivo, Control Z no podrá volver a crear el archivo si lo queremos ver de esa manera. Control Z solo nos sirve para deshacer un estado, deshacer un movimiento, deshacer alguna acción que hayamos realizado. Ya verán, conforme vayamos avanzando en el curso, van a ir aprendiendo más y van a ir practicando y se darán cuenta que Control Z es muy importante. Desde ya, estos atajos vayan quedándoselos guardados. Espero que tengan su cuaderno, vayan anotando lo que es importante, porque pues como tal es una clase. Entonces todo esto lo vamos a poner en práctica el próximo sábado. Vamos a realizar ahí algunos movimientos de iconos, vamos a cambiar de dimensiones, dentro de otras prácticas que vamos a realizar que son muy importantes. Bien, acá ahora si se dan cuenta me aparecen las dos opciones, deshacer y rehacer, porque ya nuevamente está el documento acá. El panel de control de NVIDIA no les va a aparecer a todos. Esto únicamente aparece en las computadoras que tienen una tarjeta gráfica dedicada. ¿Sí? Computadoras que tienen un elemento extra para poder trabajar diferentes tipos de diseños o de programas ya de mejor rendimiento. Entonces este panel no le vamos a prestar por el momento atención, porque no todas las computadoras lo tienen, en otras puede ser un panel AMD, etcétera. Entonces por el momento este no, pero aquí en nuevo sí.
Y aquí en nuevo vemos que nos aparece en primer lugar carpeta, luego acceso directo y tenemos un montón de opciones más. Estas opciones que están en la parte de abajo posiblemente no les aparezcan todas a ustedes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas se va agregando en base a los programas que tenemos instalados. Déjenme hacer una pequeña captura de esto. Quiero mostrarles algo. Bien. Estas opciones que tenemos, vamos a quitar el elemento. Esta es una imagen ahora, ¿ok? Bien. Entonces, por ejemplo, los elementos que voy a marcar ahora, estos, o mejor señalemos, mejor con flechita, no me está gustando esto, mejor con flechita. Bien, por ejemplo, el elemento de Access, estos dos, Microsoft Project, PowerPoint, Publisher, Visio, Excel, y aquí me hace falta Word, ¿no? Bueno, yo creo que Word no apareció por el... Déjeme ver algo, no me apareció Word. Ok. Estos elementos que tenemos marcados acá son elementos que van a aparecer en este menú nuevo, en este apartado, cuando Office esté instalado. Si no tenemos Office instalado, pues lógicamente no van a aparecer estos elementos porque no van a estar presentes. Luego también tenemos, por ejemplo, WinRAR, que WinRAR es un programa que nos sirve para comprimir información y poderla enviar, por ejemplo, por correo, poderla compartir. También aparecerá siempre y cuando esté instalado WinRAR, ¿no? La aplicación WinRAR. Tenemos por default, sí nos va a aparecer siempre este documento de texto o Notepad, pero luego todas las demás deben de estar instaladas, las aplicaciones. Tenemos otras aplicaciones como, por ejemplo, estos que dicen Open Document. Vean, todo este grupo que dice Open Document pertenecen a la suite ofimática de OpenOffice. No pertenece a Microsoft Office, por eso es que son otro grupo. En mi caso, pues yo tengo instaladas las dos, por eso es que me aparece. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque yo solo les estoy dando un ejemplo de los elementos que pueden aparecer. No quiere decir que esos deben aparecer. Puede que aparezcan incluso otros, ya dependiendo de les digo, las aplicaciones que ustedes tengan o que esa computadora tenga instalada, les van a aparecer diferentes programas o diferentes aplicaciones para crear. Bien, las primeras y las que sí no pueden faltar, nunca van a faltar, es la carpeta y el acceso directo. Cuando nosotros seleccionamos carpeta, pues lógicamente nos va a crear una carpeta la cual, si ustedes observan, nos apareció acá como color azul, y a partir de ese momento nosotros podemos cambiar el nombre. A la carpeta podemos nosotros colocarle el nombre que queramos, ¿sí? Si ejecutamos esta carpeta, lógicamente, como acá nos estamos observando, nos dice que está vacía. Vean, ahí nos dice que la carpeta está vacía y no hay nada, no pasa nada. Bien. Ya nosotros, cuando creamos una carpeta, la carpeta viene siendo como un contenedor, como tal, como un folder, ¿no? Me recuerdo que en clase les decía, es que son carpetas porque es como un folder. En un folder nosotros tenemos varios archivos, podemos meter cantidad de hojas, de folios, etcétera. Por eso se denominan folder. También acá en Windows, carpetas, es el mismo. Y si se dan cuenta, el icono, vamos a hacerlo un poco grande para poder ver bien. Vamos a deshabilitar algunas opciones. Quiero para poder manipular. Ok. Vean, entonces acá
Tengo incluso otra carpeta, tengo la carpeta cambiar el nombre que acabamos de crear, tengo esta nueva, la cual también le puedo poner otra carpeta. Vean, vamos a ver aquí, vamos a hacer un F5, vamos a actualizar, ahí está. Eso que acaba de pasar ahorita de actualizar es porque ya había otra carpeta con ese nombre, ¿sí? Y más bien se duplicó, qué bueno que quedó en el video, se duplicó la carpeta que acabamos de crear y vieron que al momento de actualizar desapareció, ¿no? Estas son las situaciones que pueden sucedernos, que de repente se nos duplica algún archivo, pero no es que esté duplicado, sino es que se queda congelado el proceso en la memoria de la computadora hasta el punto en que pudiera parecer que algo se duplica o algo no aparece, y al actualizar nosotros pues va a aparecer. Bueno, continuamos. Podemos crear una nueva carpeta, podemos crear también nuevos accesos directos. Cuando hablamos de acceso directo, el programa, o más bien Windows, nos va a preguntar, ok, vamos a hacer un acceso directo, ¿a qué? Escriba la ubicación del archivo. Supongamos que yo quiero crear un acceso directo de mi documento de Word que tengo acá, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá, este. Yo lo selecciono, presiono aceptar. Aquí me aparece toda la ubicación. Por el momento todavía no vamos a ver detenidamente cómo es que se conforma esta dirección, pero esto es una ubicación, es una dirección donde puedo ubicar el archivo. Yo le doy siguiente, me va a preguntar qué nombre le deseas dar al acceso directo. Yo le voy a poner acceso de prueba, le vamos a poner ahorita solo por fines de aprendizaje, y le voy a dar finalizar. Vean que ahora yo tengo este acceso directo, el cual me lo marca como un archivo de Word, porque eso es un archivo de Word. Con esto yo les voy a mostrar que de hecho las dos diferencias entre borrar un acceso, o más bien entre un acceso y un documento. Aquí tenemos dos archivos. Si yo ejecuto este, y aquí va también, hay un anuncio, si alguien quiere apoyar al taller de promoción de la mujer en la venta y compra de números, se está realizando una rifa, ya que pues como a todos la pandemia ha pegado muy fuerte económicamente y en el taller se están pasando algunas necesidades. Es por ello pues que se va a realizar esta rifa. Entonces hay un anuncio inmerso. Si yo ejecuto este documento, me va a aparecer como tal el documento de nombre Gran Rifa. Perdón, si yo ejecuto ese acceso directo. Si yo realizo un doble clic en el documento Gran Rifa, me aparecerá el mismo. Pero, ¿qué pasa o cuál es la diferencia acá? La diferencia es, primero, que este como tal es un acceso directo, es un acceso a este otro documento. Este documento accede a este documento, ¿sí? O repito, este acceso directo accede a este documento. Como tal, se recuerdan que yo les decía, vamos siempre a ver los elementos gráficos. Cuando aparece esta flechita, me está indicando que esto es un acceso directo. Acá, si yo por ejemplo, por error o voluntariamente elimino este, para empezar, acá ya lo eliminé, este archivo sigue existiendo, ¿sí? Miren, este archivo sigue existiendo, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si yo ahora, bueno, vamos a crear otra vez el acceso directo? Aquí está, deshacer, eliminar, aquí está. Pero ¿qué pasa si ahora yo vengo y elimino el documento como tal? Si yo ejecuto, miren lo que sucede. Me dice, problema con el acceso directo. Se eliminó el elemento Gran Rifa, no, que era el original, al que hace referencia a este acceso directo. No obstante, puede restaurarlo desde la papelera de reciclaje. Si desea restaurar el archivo o eliminar el acceso directo. Me da tres opciones. Me da la opción de restaurar. Me da la opción de restaurar, de eliminar y de cancelar. Son tres opciones que me dan. En este caso, sabemos, o más bien los sistemas operativos han ido mejorando tanto que el mismo Windows me dice a mí, restaure el archivo porque está en la papelera de reciclaje.
Si yo restauro el archivo, este archivo volverá a ubicarse en mi escritorio porque lo estoy sacando de la papelera. Luego, si yo presiono eliminar, lo que va a eliminar, el archivo como tal ya está en la papelera, ya está eliminado. Por lo tanto, lo que va a eliminar es el acceso directo. Este acceso directo. ¿Sí? Y si le doy cancelar, no va a realizar ninguna acción. ¿Ven? Acá. Esto es lo que tenemos que tener nosotros cuidado al momento de manipular elementos en el explorador, en el escritorio o en donde sea. Cuando nosotros eliminamos un acceso directo, no pasa nada, porque realmente solo estamos eliminando como un enlace, ¿sí? Entre el documento original, la aplicación original y mi escritorio, que es en este caso Pero si eliminamos el documento, el archivo original, ya no vamos a poder tener acceso. De hecho, yo puedo, como les decía, borrar el acceso directo y puedo crear otro las veces que yo quiera. Cuando veamos ya el menú contextual de archivos, que será el próximo sábado, vamos a ver que hay otras formas de crear también los accesos directos. Pero lo que quiero hacer hincapié es que tengamos mucho cuidado y que aprendamos nosotros a identificar acceso directo, ¿sí? Acceso directo siempre lleva la flechita, y los archivos como tal no llevan esa flechita. Si nosotros vamos a eliminar un archivo, un elemento, un icono, démonos cuenta, si queremos borrar un acceso, que tenga la flechita. Si no la tiene, ojo, podemos estar eliminando el archivo original. Y hay una forma en que los archivos se eliminan sin pasar en la papelera que sí nos puede causar un fuerte dolor de cabeza. Bueno, ya por último, para ir terminando la clase de hoy, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una carpeta. Esta carpeta nosotros podemos, vean, aquí podemos cortarla, podemos copiarla con los accesos directos que ya hemos dictado en clase. Control C para copiar, Control V para pegar. En este caso vamos a practicar Control C, Control V, y ahí miren, aquí me aparece nuevo. Aquí en este caso dice cambiar el nombre, copia, porque es una copia de esta. Si yo presiono Control V, me va a aparecer copia 2, Control V, copia 3, etcétera, y me va a copiar como tal la carpeta. En este caso vamos a cambiarle a carpeta 1, y luego también a esta le voy a poner carpeta 2. Estas carpetas, ambas, como una es copia de la otra, están vacías, ¿sí? Vean, vacío, y esto vacío. Bien, vamos a ver una de las cualidades o propiedades que tiene el sistema operativo de Windows, que por eso se denomina así, porque son ventanas. Este elemento como tal, todo este elemento, esto como tal, ¿sí? Esto completo es una ventana, ¿sí? Eso es una ventana como tal. ¿Cómo puedo saber yo o cómo puedo identificar que es una ventana? Porque esta está delimitada, ¿sí? Tiene sus bordes como los acabamos de marcar, y cada ventana tiene sus iconos de control. ¿Se recuerdan? Minimizar, maximizar y cerrar. Cada una de ellas está acompañada de esto. Si yo abriera algún programa en modo ventana, también me va a aparecer así. Y ventana en inglés es Windows. De ahí el nombre del sistema operativo, ¿verdad? Windows, a base de ventanas. Yo puedo abrir variedad de ventanas. De hecho, ahorita vamos a abrir dos. Vamos a abrir carpeta 1, vamos a abrir carpeta 2. Acá. Estas carpetas yo las puedo, o más bien estas ventanas, perdón, yo las puedo dimensionar. Si yo me ubico aquí en el borde, vean cómo me cambia el cursor de ser una flechita a ser este elemento de una flecha hacia arriba hacia abajo. Eso me indica que con clic izquierdo presionado yo puedo cambiar las dimensiones. Si me coloco en la parte de abajo igual, si me coloco en la parte izquierda puedo cambiar el ancho, y en la derecha también. Yo puedo cambiar las dimensiones de mi ventana.
De hecho, puedo también colocarme en las esquinas y vean que aquí yo puedo también cambiar. Esto me va a servir a mí para ajustar el tamaño de mis ventanas cuando yo esté trabajando en modo o necesite tener varias ventanas abiertas. Yo lo puedo realizar de esta manera. Aquí tengo ya abiertas mis dos ventanas. Dentro de esta carpeta nosotros podemos guardar cualquier cantidad de archivos, imágenes, fotos, videos, de documentos de Word, presentaciones, hojas de cálculo, etcétera, etcétera, diferente. No hay como restricción alguna en cuanto a lo que yo pueda guardar en la carpeta. La restricción va a ir un poco en cuanto a la capacidad de almacenamiento que yo tenga y las dimensiones de los archivos, porque cada elemento que yo cree o que yo copie o mueva hacia mi computadora, mi disco duro, va a ir ocupando espacio, ¿verdad? Y entre más grande sea el archivo, más rápido vamos a ocupar el espacio de disco duro, y ahí sí nos estará generando algún tipo de error porque ya no hay capacidad, pero luego podemos crear cualquiera. Miren, vamos a crear nosotros acá con clic derecho. Vean que aquí siempre nos va a aparecer, a diferencia, vean, sobre escritorio nos aparece ver, ordenar, actualizar, pero sobre la carpeta ahora nos aparece personalizar carpeta, pegar acceso directo, etcétera, dar acceso a. Esto es para cuando trabajamos en línea, y en nuevo nos siguen apareciendo los elementos que vimos en el escritorio. Aquí yo puedo crear más carpetas o puedo crear archivos. En este caso yo voy a crear un documento de texto al cual le voy a poner texto 1. Cuando tenemos así en azul, nuestro texto o nombre de archivo, podemos cambiar texto 1. Bueno, control C y control V es algo que vamos a utilizar mucho. Vean, si yo presiono por ejemplo control C y ahora control V, vean que me van a aparecer muchas copias de ese documento que yo acabo de crear, ese documento de texto. Estas se van a ir creando con números, porque cada vez que yo cree la copia de un mismo archivo a un mismo documento en la misma ubicación, no pueden existir dos con el mismo nombre. Por lo tanto, automáticamente Windows me copia, o más bien a la copia le va colocando un número. Vamos a eliminarlos. Acá entonces yo presiono control C y control V en la misma ubicación, me crea una copia, ¿sí? Con el nombre copia. Pero si yo este documento de texto lo quiero copiar a otra ubicación, que sea por ejemplo mi carpeta 2, vemos que ¿cómo podemos saber qué carpeta está siendo utilizada, cuál está activa? Porque el nombre de la activa se pone en negro y la inactiva en gris. Si yo hago clic en esta, vean como ahora aquí está en negro y aquí está en gris. De esa manera podemos saber qué carpeta, qué ventana está activa. Yo voy a copiar con control C y ahora voy a venir a mi carpeta 2 y voy a presionar control V. Acá, si ustedes observan, no fue creado con el agregado de copia, como si lo hubiera copiado acá. Vean, aquí sí me aparece copia. ¿Por qué? Porque lo estoy creando en otra ubicación. Esta es la carpeta 1, esta es la carpeta 2. Si yo cierro estas carpetas y ahora las abro nuevamente, veo que aquí está mi texto 1 y aquí está mi texto 1, y que son textos que son el mismo documento de texto. ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos nosotros generar o crear copias de nuestros documentos, de diferentes tipos de documentos. Si yo, por ejemplo, vengo y arrastro, vean, acá tengo el clic izquierdo seleccionado, presionado, y muevo hacia esta carpeta, vean que ahora me dice mover a carpeta 2. Cuando me dice mover, es que lo va a quitar de una ubicación y lo va a colocar en otra. Repitamos este movimiento. Si yo dejo seleccionado con clic izquierdo, o dejo presionado el clic izquierdo en mi archivo y lo arrastro hacia otra carpeta, lo que va a realizar es una acción de movimiento. Aquí se va a quitar de esta carpeta 1 y ahora está solo en la carpeta 2. Si yo abro ahora mis carpetas, veo que en la carpeta 1 está vacía y en la carpeta 2 está el documento de texto. Acá vemos otra opción de cómo la memoria se queda congelada. A mí me aparece en el icono que la carpeta 1 tiene el documento y la carpeta 2 no. Bueno, vamos a actualizar. Ahí está. ¿Ven?
Para eso sirve actualizar. Pues bueno, regresando al ejemplo, lo que acabamos de hacer es mover de ubicación el archivo. Si yo hago, por el contrario, arrastro de carpeta 2 a carpeta 1, vemos que ahora desaparece. Estas son dos formas de mover nuestros archivos. Copiar es una y la otra sería cortar o mover. Si presionamos, por ejemplo, control X, que es cortar, y ahora control V, es exactamente lo mismo. Entonces, copiar, mover y cortar son diferentes acciones que vamos a realizar. Cuando copiamos, vamos a tener como tal una copia del documento. ¿Vean? Aquí está una copia del documento. Pero cuando movemos o cortamos, simplemente vamos a cambiar de ubicación un documento a otra carpeta u otro destino. También son opciones que son muy útiles para poder nosotros, o cuando por ejemplo vamos a mover algún elemento, necesitamos copiarlo. Esta acción de mover sí o sí se va a realizar solo cuando estemos en la misma unidad de almacenamiento. Si por ejemplo yo tuviera, supongamos que esta es una USB, esta de acá, supongamos que esto es una USB, que es otro disco, no es el mismo, y yo arrastro, aquí me va a aparecer copiar. No me va a aparecer mover porque el sistema operativo detecta que es otra unidad, entonces no quiero perder yo mi documento, simplemente quiero copiar. Al momento de que nosotros metemos una memoria USB y queremos guardar nuestro documento, lo va a copiar, ahí no lo va a mover. Démonos cuenta que siempre nos aparece en azul la acción que vamos a realizar. Bien. Pues por el momento esto es lo que tenía preparado para la clase del sábado pasado, y ya en el próximo sábado vamos a realizar algunos ejercicios, vamos a hacer alguna práctica con la creación de carpetas, creación de archivos, movimiento, copia de archivos. Lo que aprendimos de los iconos también lo vamos a ir practicando. Recuerden, si se generó alguna duda, traigan anotada, que con mucho gusto la vamos a resolver el próximo sábado. Primero Dios, nos vamos a ver. Les deseo que tengan un excelente día, que la pasen muy bien, que Dios me los bendiga mucho.